Perfecto. Recordemos entonces que em, según el principio de Karen, toda función tiene un solo argumento. Eso es que cuando nosotros escribimos el tipo de por ejemplo, que es una de las tareas que les di al principio, diríamos que por recibe un entero, otro entero y otro entero, ¿no? Entonces es la razón de esta flechita que parecía ilógica al principio, ¿no? Y es por esa razón también que se sobreentiende este paréntesis, ¿no? Ese paréntesis está implícito, así como el, como este paréntesis está implícito. No necesito colocarlo y sé que esto es equivalente a 2 más 3 por 5. En realidad, cuando veo esto, me imagino esto, porque ese paréntesis se sobreentiende. De igual manera, cuando veo esto, me imagino en realidad cuando veo esto, me imagino lo que está a la izquierda, ¿no? Ese era el principio de Karen. Habíamos visto que las ventajas del principio de Karen, o sea, es una de las mayores fortalezas de la programación funcional. Y son básicamente dos. Una de las ventajas es que mayor posibilidad, o sea, podemos parametrizar parcialmente parametrización parcial de las funciones, ¿no? Entonces yo puedo llamar a una función con un argumento, con 1, 2, 3 o los que quiera argumentos. Eso me da mayor posibilidad de reuso, como habíamos visto en estos ejemplos, ¿no? Entonces puedo llamar a suma con sus 3 argumentos. Si suma recibe 3, yo puedo llamar a suma con 3, puedo llamar a suma con 2, puedo llamar a suma con 1, incluso puedo llamar a suma sin argumentos. Entonces, esa es una mayor posibilidad de... Incluso puedo, bueno, eso da mayor posibilidad de reuso, ¿no? Mayor posibilidad de reusar funciones. Es lo que más busca el programador, ¿no es cierto? Que definir una función que pueda hacer todo y reusarla para no tener código repetido. Entonces, eso es una de las grandes ventajas. La otra gran ventaja es que podemos simplificar funciones. Y al simplificar, obtendremos una definición más general, que también me da mayor posibilidad de reusar la función. Y eso es lo que les voy a demostrar ahorita. Entonces, si nosotros tenemos estas definiciones, si nosotros vemos estas definiciones, a la derecha vemos las versiones
simplificadas. ¿Cómo se simplifica? Si yo he definido suma de x y igual más x y se va con y, x se va con x, y entonces yo puedo escribir suma igual más. En este segundo caso, F1, W se va con W, Z se va con Z, Y se va con Y, X se va con X y tengo F1 igual G. Siempre parto de la derecha a la izquierda. En este caso Z se va con Z y ya no puedo seguir simplificando, entonces la función queda así. En este caso no puedo simplificar porque como estoy usando Z acá también, entonces no podría simplificar así porque perdería el Z. Entonces esta no se puede simplificar. Y acá esta tampoco se puede simplificar porque esta es una tupla y esta tiene los argumentos separados, ¿no? Entonces, no todas las funciones se pueden simplificar, pero hay otras que sí. Fíjense que, por ejemplo, en esto de suma, yo podría definir, por ejemplo, incrementa 2, o sea, podría tener incrementa 2x, y es igual a suma 2x, y, ¿no? Porque suma está recibiendo 3 argumentos. Entonces, inc 2xy es suma 2xy. Entonces, y se va con y, x se va con x, por eso que inc 2 es igual a suma 2, ¿no? Este que tenemos acá, inc 2 suma 2. Entonces, si se dan cuenta, estas definiciones han resultado de simplificar. Si pensamos en inc 2,3, voy a borrar todas las entradas. Si pensamos en inc 2,3, inc 2,3 está esperando un argumento y devuelve suma 2, 3x, que son los 3 argumentos que está esperando suma. Entonces x se va con x y tendría la definición de arriba, inc 2,3 igual suma 2,3. Entonces, si se dan cuenta, resultan estas definiciones que tenemos acá, se podrían haber obtenido simplificando funciones que tienen que ver también con parametrización parcial, ¿no? Justamente por la simplificación podemos parametrizar parcialmente. Entonces, ¿qué ganamos con la simplificación de funciones? Les había dicho que obtenemos una definición más general, pero nos convenceremos de eso. Si ustedes se fijan, acá yo tengo F1 y F2, y F1 resulta de simplificar F2 resulta de simplificar F1. Y se va con Y, tendría F2. Entonces, F2 es la simplificación de F1, ¿no es cierto? F2 resulta de simplificar F1. Se supone que cuando yo simplifico, mi función no tendría que modificarse, tendría que ser exactamente la misma. Pero ¿qué ganamos simplificando? Además de tener una definición más compacta, vamos a tener una definición más general. Veamos por qué. Si yo tengo F1 por 2, 4, y evaluamos esto paso a paso, X valdría, voy a borrar todas las entradas para que, ya. Entonces, voy a hacer paso a paso. X valdría por 2. Y Y valdría 4. Entonces, esto se va a reducir a
esto se va a reducir reemplazando por el lado derecho a por 2, 4, lo que me va a dar 8. Ahora, si aplicamos lo mismo con F2, parecería que aquí hay un error, porque se supone que F2 está esperando un solo argumento y yo aquí le estoy dando 2 argumentos. Pero me parecería que es un error si yo no sé el principio de Karen. En realidad no es un error. F2, por el principio de Karen, asumo este paréntesis. Entonces F2 está recibiendo su argumento. Entonces, X valdría por 2. Entonces, F2 de X me devuelve X. Entonces, esto me devolvería por 2. Y este 4 aparecería acá, ¿no? Y entonces eso me devolvería 8. Entonces, esta expresión y esta expresión son equivalentes, hacen exactamente lo mismo, me va a devolver 8, lo que quiere decir que F1 es equivalente a F2. Si vemos este otro caso, F1 por 4, no sé si me están siguiendo acá o mejor hago en Word. Hago en Word, están entendiendo lo que estoy escribiendo acá. A ver, escriban en el chat. Word o Power. Voy a poner las dos opciones. 1, Word. 2, escribir en PowerPoint. Como estoy escribiendo. Por favor, voten. Ya. Si bien que les he preguntado. Voy a volver a hacer entonces. Me voy a copiar mejor todo esto. Entonces tenía esas funciones y ahora vamos a evaluar estas expresiones. Vamos a evaluar esas expresiones y estas otras que son lo mismo, solo que con F2, ¿no? Entonces tengo exactamente lo mismo con los mismos argumentos, solo que una con F1 y la otra con F2. Entonces vamos a hacer paso a paso. Evaluar las siguientes expresiones paso a paso. Entonces, esto sería este por 2 toma el lugar de X. Y Y toma el valor de 4. Entonces, mejor vamos a hacer, para que se vean los reemplazos, voy a poner aquí los reemplazos. Entonces, X sería por 2 y Y sería 4. Y entonces reemplazo por el lado derecho. Reemplazando por el lado derecho, entonces X toma el valor de por 2 y Y toma el valor de 4. Lo cual me daría como resultado 8.
Si vemos en este caso, por el principio de Carring, sabemos que este paréntesis que estoy poniendo acá equivale a, pondremos así, por el principio de Carring, equivale a esto, ¿no es cierto? Entonces, si yo no sé el principio de Carring, voy a creer que está mal esta mi expresión porque F2 está esperando un argumento y yo aquí le estoy dando aparentemente 2. Pero en realidad F2 recibe su argumento y dependiendo qué devuelve F2, va a estar bien o mal. Si F2 devuelve una función que espera un número, entonces la expresión va a estar bien. Entonces, esto se reduciría a y vamos a usar esto. X, vamos a pintar bien. X tomaría el valor de por 2, ¿no? X tomaría el valor de por 2. Y entonces esta expresión se convertiría en F2 aplicado a X, devuelve X. Entonces devolvería por 2. Y entonces ese por 2 se aplicaría a 4, con lo que tendría 8. Entonces hace exactamente lo mismo. Con esto demostramos que al simplificar funciona bien para este ejemplo. Veamos otro ejemplo diferente. Aquí tenemos F1 por 4. Nuevamente voy a copiarme esto y vamos a cambiar. Entonces, por tomaría el valor de X. Y Y tomaría el valor de 4. Y entonces me devolvería X y Y. O sea, esto me devolvería X y Y. Pero X es por. Y Y es 4. Entonces me devolvería una función, que sería la función 4 por. Si yo escribiera esto en Haskell, no me va a mostrar este valor porque no tiene una forma imprimible, pero me va a decir es una función y no te puedo mostrar el resultado, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba, vamos a hacer la prueba después en Haskell. Mejor de una vez. Y hasta que cargue seguimos. Ahora, en este caso F2 por 4 me voy a copiar esto. Esto también sería equivalente a lo mismo, pero con paréntesis, ¿no? Entonces X tomaría el valor de por, en realidad. Y F2 aplicado a X me devuelve X. Por tanto, esta expresión se convertiría en por, simplemente, y me devolvería la función 4 por.
Entonces me devuelve exactamente lo mismo. Bueno, ustedes pueden hacer la prueba. Entonces, a ver, voy a poner aquí arriba. Em, si tenemos estas dos definiciones, guardamos, cargamos y ahora veamos las funciones. Si tengo f1 por 2, 4, me devuelve 8. Y si hago f2 por 2, 4, también me devuelve 8. Entonces ustedes pueden verificar que eso está bien de esa manera. Si hago f1 por 4, me va a dar un error, pero un error de show. Me va a decir, no te puedo mostrar el resultado porque es una función. Eso es lo que me está diciendo. No, mi print no sabe imprimir funciones. Pero yo puedo ver que esto está bien de la siguiente manera. Puedo escribir 3 y me va a devolver 12. Entonces yo ahí me doy cuenta que esta expresión está bien, que es una función, que es esta función por 4. 4 por, ¿no? Porque 4 por 3 es 12. Si hago lo mismo con F2, me va a devolver 12, que es equivalente a hacer F2 por, que me devuelve 12. Entonces, como ven, la función sigue trabajando. Ahora, si hago F1 de 4, vamos a ver qué pasa. Si nosotros escribimos el tipo de F1, vamos a escribir aquí el tipo de F1. F1 recibe el tipo de X, el tipo de Y y el tipo del resultado. Voy a tratar de deducir el tipo de esta función, que es parte del trabajo que tenían que hacer al inicio de la clase. Entonces aquí voy a pensar de qué tipo tiene que ser X, aquí de qué tipo tiene que ser Y. Voy a poner con colores para que se ubiquen. Este es el tipo de Y, el tipo de X y mi resultado, lo voy a pintar de amarillo, sería ese tipo. Entonces vamos a deducir. Y veo que puede ser cualquier cosa, no veo que sea un número, no veo que sea... Si aquí tuviera Y más 1, digamos, ¿sí? Y más 1, sabría que Y es un número. Pero como no es así, no veo que sea Y en concreto, lo dejo como TY, que sería un tipo polimórfico, cualquier tipo. Podría poner TY o podría poner A, cualquier letra minúscula. Ahora, veo que X es una función que se está aplicando a Y. Como es una función, voy a colocar paréntesis. Esta función recibe como argumento Y. Entonces, esta función recibe como argumento Y y devuelve un resultado que no veo que sea algo en concreto. Entonces, le voy a poner TR. Y ese resultado, X aplicado a Y, es justamente de este mismo tipo. Ese sería el tipo de F1. Ahora veamos el tipo de F2. F2 recibe el tipo de X y devuelve el tipo del resultado. X no veo que sea nada en concreto, entonces lo voy a dejar así, como un tipo polimórfico. Y mi resultado, que sería este sería mi resultado,
es el mismo que X. Como mi resultado es X, entonces, y X es del tipo TX, entonces mi resultado tiene que ser también del tipo TX. Entonces, viendo los tipos, aquí pueden ver si está bien el tipo de F1 y el tipo de F2. Como verán, nos ha salido lo mismo, ¿no es cierto? Solo que aquí ha usado T1, T, T, T. Entonces nos sale exactamente lo mismo. Parecería que simplificando he obtenido una función muy diferente. Pero si ustedes se fijan, esto es equivalente a ese paréntesis, o sea, colocando los paréntesis que tenemos que sobreentender, en realidad es equivalente a esto, colocando el paréntesis al final. Entonces, si se fijan, el tipo es bastante parecido. Recibe un valor y devuelve un valor del mismo tipo. ¿Sí? TYTR, TYTR, TX, TX. O sea que no es que sean tan diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que F2 puede recibir cualquier cosa. En cambio, F1 necesariamente tiene que recibir una función. Entonces, si yo llamo a F1 con 4, ya. Si yo llamo a F1 con 4, la pregunta es, ¿4 puede ser argumento de F1? La respuesta es no, ¿no es cierto? Porque 4 no es una función, es un número. Y acá necesito una función. En cambio, acá 4 puede ser argumento de F2, sí. Y la respuesta sería 4. Ahora, al hacer en Haskell va a ser algo inesperado, pero a ver si entienden. A ver, si hago F1 de 4, me dice no te puedo mostrar. Trata de generalizar e interpretar como si fuera una función, como si este 4 fuera una función, ¿ya? Pero si hago F2 de 4, me devuelve 4. Entonces vemos que eh, acá me dice, ese resultado no te podría mostrar porque se supone que tendría que ser, está tratando de generalizar y que este 4 pueda ser de este tipo. Sobrecargar esta función para que trabaje con el 4. Por eso es que me da este error medio raro, ¿ya? Después cuando veamos sobrecarga vamos a retomar. Pero el tema es que, como ven aquí, F1 de 4 me da un error, F2 de 4 trabaja bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que podemos ver acá que si, si F1 resolvía todos estos casos, no, si F1 resolvía todos estos casos, estos son los casos que resolvía F1, F2, que es la versión simplificada,
Voy a poner F1. F2, que es la versión simplificada, resuelve todos esos casos, los casos que resolvía F1 y otros casos más. Porque ahora F2 sí trabaja con valores que no sean funciones. En cambio, F1 no. F1 no trabaja con valores que no sean funciones porque está esperando una función y devuelve una función del mismo tipo. En cambio, F2 recibe cualquier cosa. Cualquier cosa podría ser una función, podría ser un número, podría ser lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Se ubican? No sé si hay preguntas. Entonces, como verán, esa es la gran ventaja del principio de Karring en programación funcional. Esto es lo que les he explicado, pero quizás aquí se ve mejor. Fíjense que aquí F1 recibe a B y aquí este paréntesis está implícito. Recibe una función, devuelve una función del mismo tipo. Recibe un C, devuelve un valor del mismo tipo. Fíjense que C no se pelea con este tipo porque C puede ser cualquier cosa, inclusive A, B. Entonces, al simplificar, no estoy perdiendo la esencia de la función. La función va a seguir haciendo lo que sabía hacer. Sin embargo, voy a generalizar, como se ve acá. ¿No? No sé si hay dudas. Entonces, como F1 espera una función, no puede recibir un entero. F2 es una generalización de F1. F2 es más general que F1 porque resuelve todo lo que puede resolver F1 y más. ¿Cuál es más? Esto. ¿No? Esto ya F1 no puede resolver. F2 sí puede, pero todo lo que sabía resolver F1 lo va a poder resolver F2. Entonces yo estoy 100% segura que estas definiciones son equivalentes y es más, F2 es más general. Entonces, al simplificar funciones, tengo definiciones más compactas, una definición más general, una definición más concisa. Entonces, siempre nosotros tenemos que tratar de simplificar funciones. Y se va con Y, quedaría esto. Es más, X se va con X y podría decir que F1 es igual. Ya, pero no nos rayemos, con eso está bien. Y esto no los voy a rayar con esto. Después vamos a hacer. Ahora vamos a hacer los ejercicios que ya habían sido las 8:15. Ya, pero acá traten de deducir el tipo de esta función carry. Es una función que está en la librería estándar. Y aquí se entiende más el principio de carry. Entonces traten de deducir el tipo. Aquí está el tipo. Entonces, tapen esto, no vean esto, y traten ustedes de deducir y ver si llegan a lo mismo. Y si no llegan a lo mismo, para mañana, para el lunes, me van a preguntar sus dudas. Igual en los ejercicios que hayan hecho, pueden colocar el tipo en Haskell, ¿no? Estos que les he dado al principio de la clase. Estos que les di al principio de la clase, ustedes digamos que han hecho una función, entonces pueden hacer de la siguiente manera. Colocan aquí su definición, ese es el tipo. Entonces ustedes colocan su definición. Ahora voy a colocar ya. H1 recibe un valor booleano B1, un valor booleano B2 y un número N1 y me tiene que devolver un entero. Entonces yo podría hacer if B1 y B2
den 10 else n1. Esto estaría haciendo que esta mi función obedezca a ese tipo. Para probar, recargo en Haskell y no se queja Haskell. Si hubiera algún error, me daría error. Si pregunto el tipo de H1, está perfecto. Para ver si entiendo el tema de los paréntesis, si pongo un paréntesis acá y otro paréntesis acá, tampoco se va a quejar. Está perfecto, ¿no? Y si yo le pregunto cuál es el tipo de H1, me elimina esos paréntesis. Entonces ustedes pueden jugar con este tipo de cosas para ir entendiendo mejor todo este tema. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo cambio los paréntesis? Voy a poner comentario acá. Ya. Voy a borrar estos paréntesis y más bien lo voy a poner al principio. Entonces van a ver que Haskell sí se va a quejar. Me va a dar un error, ¿no? Porque hay una incompatibilidad de tipos. Entonces de esa manera pueden ver si están haciendo bien, ¿no? Entonces esta función, que sería la segunda, aquí voy a borrar esto. Voy a mantener mi H1, ahora ya no hay problema con H1. Ahora H2 recibe una función f y un número n. Esa función tiene que recibir un bool y devolver un bool. Entonces yo puedo poner if f de true. Eso ya me va a devolver un booleano. Then 10 else n 1 o n, da igual. Entonces, así me doy cuenta si he hecho bien o mal. Guardo, recargo, no se queja. Y si yo pregunto el tipo de H2, está bien, es el que he puesto. Si borrara este paréntesis, me daría error. Me da error, ¿no? Entonces, Haskell se encarga de controlar que ustedes hayan hecho bien. Entonces, tienen un profesor, un asistente en línea. O sea, un asistente que les va a decir si están haciendo bien, están haciendo mal. Y ahí me pueden ir preguntando cosas para que vayan entendiendo. ¿Ya? Eso sería. Fíjense que si aquí... Ya, no, está bien. Tengo que irme ya, tengo que tomar examen. Listo, chicos, nos vemos entonces el lunes. Estudien, por favor, principio de Karen y todo esto. Voy a dejar de grabar y ni bien pueda subo el video.